Hola, hola, buenas noches. Disculpen la demora, hubo operativo mochila en la escuela, ya saben, todo un pinche caos. Sí, pero bueno, lo prometido es deuda. Les traigo este pequeño videíto en donde estaremos explorando pues las temáticas que vendrán en el examen del día de mañana. Espero les sirva y espero que llegue a tiempo a ustedes. De todas maneras, pues bueno, mañana tenemos clase. Voy a tratar de ser muy concreto para que el tema, el video no sea muy largo y puedan ustedes verlo y bueno, dormir en paz y tranquilos, ¿vale? La idea es que también si quieren pueden ver el video pasado y pues bueno, voy a dar un pequeño reseña primero de lo que vimos en el primer parcial y después ya vendrá toda esta parte, ¿no? De las condiciones o de las temáticas que revisamos en el segundo parcial. También les mando la información de cómo, de todo lo que tiene que ver con la actividad, particularmente los dos cuadros comparativos y listo, ¿va? Pues bueno, la psicología social surge como esta alternativa la psicología había sido como este estudio clínico, este vínculo entre la medicina y la filosofía, y es a partir de la creación de la propia sociología y los estudios de las colectividades, también desde la filosofía, que surge la psicología social. La psicología social es el área de la psicología que se encarga del estudio de los grupos, de las sociedades y de los conjuntos de personas, y cómo estos tienen influencia para las personas y viceversa, cómo las personas tienen influencia para los grupos. Se divide en bastantes áreas, pero puedo mencionar algunas que son como las más centrales. Eh, Particularmente la psicología política, la psicología comunitaria, la psicología jurídica, a últimas fechas, todo lo que tiene que ver con teoría de grupos y todo lo que tiene que ver con los parámetros de las condiciones sociales. Temas centrales dentro de la psicología social, influencia social, dinámica de grupos, todo lo que tiene que ver con las rupturas paradigmáticas, ¿no? La teoría de la imitación, la teoría del campo, pero iremos explorándolos poco a poco. Muy bien. La psicología social tiene una ruptura con el paradigma positivista, ya que el paradigma positivista pues trataba de simplemente lo que fuera medible y cuantificable analizarlo, y entendimos a partir del estudio de la intersubjetividad o de la subjetividad, del estudio de las subjetividades, que podíamos tener más cosas para poder analizar, y esas cosas pues las analiza la psicología social. Entonces la psicología social pretende tener como patrón de análisis todo lo que tiene que ver con la conducta colectiva, porque las conductas colectivas son diferentes de las conductas individuales, y además también tiene que ver con cómo estas conductas colectivas pueden ser transformadas o pueden ser desarrolladas. Eh, Surge a partir de básicamente el estudio de la imitación de Gustave Le Bon, ¿sale? Nosotros somos porque imitamos lo que vemos a nivel colectivo. Nosotros no nos desarrollamos en sociedades simplemente por el hecho de estar ahí en conjunto, sino porque la sociedad cumple un patrón de comportamiento que es el ideal, por lo menos para esa sociedad, para ese conjunto de personas, y nosotros imitamos estos comportamientos y los vamos repitiendo una y otra vez. Esta teoría de la imitación es sumamente importante porque nos permite entender cuáles son los mecanismos mediante los cuales nosotros construimos nuestra individualidad a partir de estar en intersubjetividades por parte de la imitación. También cabe resaltar que Gustave Le Bon habla sobre la teoría de la psicología de las masas, ¿no? En esta las personas pierden su individualidad, ¿no? Precisamente por esta condición de limitación, porque nos sumamos al colectivo. Y surge un concepto muy interesante que es la sintalidad, la suma de las personalidades de todas las personas del grupo aportan a la colectividad, ¿no? Aportan a una personalidad del grupo. Entonces nosotros perdemos nuestra individualidad y actuamos como eh, un colectivo, una masa que no tiene forma, pero que tiene una manera de actuar particular, porque copiamos estos comportamientos. Entonces las masas son inconscientes, las masas son totalmente subjetivas, las masas son totalmente
instintivas, ¿no? Decíamos infantiles. Entonces, ese es el principal aporte de Gustave Le Bon, la teoría de la imitación, a partir de la cual se desarrolla la psicología de las masas. Después vendrá Kurt Lewin, ya saben, Kurt Lewin que genera su teoría del campo, en la cual habla sobre la dinámica del grupo y empieza a entender que los grupos tienen maneras de comportarse. No es lo mismo una masa que un grupo. El grupo tiene objetivos en particular, tiene un tiempo, un espacio definido, pero tiene y normas, pero tiene algo fundamental que es la comunicación. Y a partir de estos elementos estáticos y dinámicos de los grupos, entendemos que la grupalidad influye en la manera en la que nosotros nos comportamos, la manera en la que nosotros actuamos, porque yo no me comporto en la masa de manera igual que como lo hago en los grupos. En los grupos tengo que respetar, juego un rol en particular y es esta teoría del campo y le llama teoría del campo porque es como si estuviéramos delimitado, el grupo nos delimita y esta delimitación nos permite entender lo que yo soy y soy parte del grupo cuando desarrollo la afiliación, ¿no? Entonces, es el fundamento básico, el elemento fundamental de la psicología social, la teoría del campo de Kurt Lewin, y es donde damos como iniciada el área de la psicología social como tal dentro de la propia psicología, y esto nos lleva a entender que existen diferentes maneras de comprender la propia grupalidad y la propia individualidad, y nos damos cuenta que existe una psicología más psicológica, tiene una psicología social, perdón, más psicológica y una psicología social más sociológica. Y es a partir de los aportes de la teoría del campo de Kurt Lewin que entendemos que nosotros somos seres sociales y que pues no podemos evitar estar en colectividades, ¿no? Después vendrá Moscovici con su teoría de las representaciones sociales y en esta particularmente entendemos que las representaciones sociales, o sea, cómo yo entiendo lo que se tiene que hacer es a partir de una serie de esquemas y construcciones mentales llamadas representaciones sociales por Moscovici, Sergei Moscovici, y estas representaciones nos ayudan a darle sentido a las situaciones sociales, a las situaciones individuales, porque las relacionamos con conceptos familiares, con ideas, ¿no? No solo influyen en la percepción, sino que tienen el impacto en las cosas que comunicamos y en cómo nos comportamos, ¿no? Moscovici destacó la importancia de cómo las representaciones sociales emergen y se difunden solamente en la sociedad. Con simplemente el ver un comportamiento, yo asimilo, asumo qué es lo que se tiene que desarrollar, qué es lo que se tiene que hacer. Entonces, estas representaciones sociales que se enclavan en nuestra cabeza y nos permiten delimitar cómo es que me voy a comportar, ¿no? Entonces, es importante entender que las representaciones sociales, junto con la teoría del campo, particularmente los roles y la psicología de las masas con la imitación, son los tres elementos fundamentales de la psicología social. Copiamos cosas, ese copiar cosas nos permite incorporar maneras de comportarnos y al entender estas maneras de comportarnos, empiezo a jugar roles. Fundamentalmente estos son los tres elementos que determinan la socialización de las personas. Después vendrá la teoría de la influencia social. En esta se aborda cómo las personas cómo afectan y son afectadas por las demás, ¿no? Particularmente por los pensamientos, las emociones, los comportamientos, y en donde entendemos que se desarrolla, donde vemos cómo se desarrolla la conformidad, la obediencia, el cumplimiento, la teoría de la identidad social, ¿no? Está desarrollada por Tacfel, ¿no? La persuasión, el cambio social. Entonces, estas teorías nos han hecho pensar o nos han dado a entender de que las personas son influenciables socialmente, ¿no? Nos contaba el ejemplo de en este experimento en donde los actores se equivocan, la persona que no es actor o actriz no se equivoca, pero después por la presión, por esta influencia social, nosotros nos equivocamos. El grupo es tan poderoso que tiene el poder sobre nosotros cuando nos comportamos a nivel o estamos a nivel social. Es tan poderoso que afecta todo lo que yo pienso, siento y hago. Entonces, la influencia social es esta teoría central en donde nosotros ubicamos las condiciones que existen para la construcción de un modelo de comportamiento. Entonces, junto con las representaciones, la imitación y la teoría del campo, la influencia social nos da maneras de entender el por qué es que nos comportamos de esa manera.
También no cabe dejar de lado la teoría de la disonancia cognitiva de Festinger, en donde él se refiere a que las personas experimentamos eh, cuando sucede que tenemos dos creencias o actitudes en el conflicto, nos comportamos de manera psicopatológica, pero estas personas, estas disonancias, nos permiten llevarnos hacia un espacio en donde nosotros podamos encontrarnos de manera más adecuada. Y normalmente es la influencia social y la imitación lo que nos obligan a comportarnos de una manera o de otra, por lo que la disonancia cognitiva se rompe, ¿no? Entonces, estas creencias pueden ser condiciones sociales para bien y también para mal. O sea, estas condiciones sociales también nos pueden llevar a crear disonancias cognitivas en cuanto a que yo creo que me debo de comportar de una manera, pero el grupo me lleva a comportarme de otra manera por la imitación o por las propias representaciones sociales. Entonces debo de entender que estas disonancias cognitivas también son construidas por la sociedad, por lo social, por lo colectivo, por lo que estamos esperando, o que en teoría es el deber ser. Entonces debemos de entender que esta disonancia cognitiva tiene particularmente una relevancia, ¿no? En la manera en la que nosotros eh, construimos esta propia manera de ser, de pensar, de actuar, esta condición actitudinal y que tiene que ver con precisamente cómo al estar en sociedad podemos tener estas rupturas paradigmáticas y estas complicaciones paradigmáticas, diría yo. Después vendrá el interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico es una teoría que básicamente se basa en la condición eh, eh, comunicativa y que tiene que ver con cómo existen estas tres condiciones, ¿no? Los símbolos, los significados están mediados por la sociedad. Yo estoy en este momento hablándoles, pero los conceptos, los términos, los contenidos que ustedes están desarrollando son nombrados así a nivel social y de nivel social le ponemos eh, esta, estos nombres para poder ponernos de acuerdo. Si no nos ponemos de acuerdo, plantear el interaccionismo simbólico no sirve de nada. ¿Sale? No podemos estar en la misma sintonía y no podemos estar en la misma congruencia. Entonces necesitamos forzosamente establecer símbolos y estos símbolos son sociales. Cuando yo utilizo estos símbolos sociales puedo establecer relaciones, puedo jugar roles, puedo estar incorporado a la sociedad. Si no los tengo incorporados en mí por la condición de las representaciones sociales, los símbolos no sirven, no existen. Es por eso que hablamos los mismos idiomas, es por eso que nos comportamos de las mismas maneras, porque estos símbolos están siendo mediados a nivel social. Entonces es fundamental entender que el interaccionismo simbólico, desde mi perspectiva, es una de las maneras que explica de mejor manera el por qué es que nos comportamos de esa manera, porque a nivel social, porque los símbolos son para todo, los símbolos no solamente son condiciones comunicativas, sino son maneras de interpretar, de reentender, de asimilar todo lo que involucra un espacio, lo que involucra una relación interpersonal, lo que involucra una relación social, lo que involucra los mensajes comunicativos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está fundamentado en símbolos que interactúan entre el sujeto y la sociedad. Pocas personas logran transformar, modificar la relación entre la sociedad y los objetos. Normalmente el interaccionismo simbólico, los objetos son la manera en la que nosotros nos interactuamos con los objetos está mediada por la sociedad. Eh, Posteriormente abordamos a Enrique Pichón Rivière, recordando que Enrique Pichón Rivière tiene que ver con esta corriente ya latinoamericana, y en esta corriente latinoamericana él genera algo que se llama grupos operativos a partir del aprendizaje social. La teoría de Enrique Pichón Rivière habla sobre el aprendizaje social, es decir, nosotros aprendemos en sociedades. No podemos aprender fuera de estas porque a partir de estos símbolos construidos de manera colectiva por medio del interaccionismo simbólico, es que logramos aprender. Vamos asimilando estos símbolos, maneras de comportarnos, estos contenidos, etcétera, etcétera, a partir de estar en colectivos. Por eso la educación es la manera en la que la sociedad se replica a sí misma, porque socialmente aprendemos cosas y es en esta socialización que se da en los espacios áulicos que desarrollo el propio aprendizaje. Eh,
Él genera los grupos operativos, que básicamente está fundamentada en la teoría de Kurt Lewin, en donde el grupo operativo es un grupo en el cual cada quien sale del rol en el que está normalmente acostumbrado, empieza a desarrollarse desde otro rol y estos grupos se vuelven no funcionales, se vuelven centrados en el objetivo, en la tarea y dejan de lado por esta transformación de roles que puede ser constante, se centran para lograr el objetivo, ¿no? El claro ejemplo era del caso en el cual estuvo en el psiquiátrico y que, bueno, él narra cómo incluso al romper los roles y salirnos de nuestras zonas de confort, por decirlo de alguna manera, empezamos a interactuar de manera más adecuada entre nosotros y los grupos se vuelven funcionales, ¿no? Esa es la teoría del grupo operativo. Martín Baró hablaba sobre la psicología de la liberación, ¿no? De estas condiciones de opresión social y en donde nosotros nos centramos, nos encontramos fundamentalmente enclaustrados, ¿no? Existe toda una condición de opresión instaurada por los mecanismos de alienación social que plantearía Marx y que Martín Baró lo cataloga como las personas quieren hacer cosas para transformarse, ¿no? Esta teoría de la psicología de la liberación surge en los 70 y surge de los planteamientos de Martín Baró y Paulo Freire de la teología de la liberación, donde hablábamos de la educación bancaria y donde hablábamos precisamente de esta liberación de los oprimidos, ¿no? Busca abordar las cuestiones sociales, económicas y políticas de América Latina, particularmente en los años 70, y tratan de analizar a partir de todo lo que comprenden el contexto social y político, desarrollar mayor participación activa de las personas, crear conciencia, lo que les contaba de Freire en el Amazonas, y que sea una construcción cultural relevante. Entonces, los planteamientos de Martín Baró junto con los planteamientos de Paulo Freire, lo que pretenden es desarrollar una visión de libertad de las personas, de las comunidades, de los colectivos latinoamericanos, particularmente latinoamericanos, para poder lograr construir una manera relevante de actuar y de acción social de todos de las personas involucradas, a partir de que las personas tomaran conciencia desde su condición psicológica de todos estos elementos, las representaciones sociales, el interaccionismo simbólico, etcétera, 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 para que la transformaran en algo positivo y esto les permitiera hacer un proceso de movilidad social por un lado, pero también una toma de conciencia que les permitiera generar libertad para ellos mismos como condición social y colectiva, ¿no? Entonces me parece muy importante entender esta perspectiva de la liberación, particularmente los planteamientos de Paulo Freire y de Martín Baró. Después vendrán los planteamientos de esta Maritza Montero, cuando hablamos de psicología social comunitaria, recordando un poco que la psicología comunitaria surge en Estados Unidos, se muda a Europa, llega a Latinoamérica y en Latinoamérica Maritza Montero es quien es su más grande exponente. En México podríamos tener a José Cuel y a José Gómez del Campo, y es también esta condición, y bueno, a Raúl Báez, y es también esta condición que nos habla sobre la perspectiva particularmente latinoamericana, retomando lo que se planteó anteriormente con Kurt Lewin en Investigación-Acción. Aquí es investigación-acción participante. La psicología comunitaria es el área de la psicología social que pretende construir una transformación en las comunidades a partir de que las comunidades se vuelvan conscientes y se vuelvan autónomas. Maritza Montero, desde su perspectiva, plantea que la psicología social siempre es comunitaria porque tiene esta perspectiva de acción y nosotros debemos de involucrarnos con la propia comunidad y debemos de involucrarnos de la manera más activa para que nuestro rol se vuelva un rol fundamental y esto permita no simplemente vernos como el objeto del supuesto saber, sino también como un actor de la propia comunidad que puede proponer cosas, que le puede favorecer la transformación y la construcción de su propia de su propia modificación en todos sentidos a nivel psicológico. Yo creo que con la psicología comunitaria, particularmente con las perspectivas de Maritza Montero, nos damos cuenta que la psicología social puede hacer grandes cosas, grandes cambios, y no nada más se trata de abordar teorías y de explicar fenómenos desde condiciones sociales, sino que pues, el psicólogo puede meter las manos, particularmente el psicólogo social, puede meter las manos literal en las cosas que la comunidad necesita para poder transformarse
a sí mismo como comunidad, como colectivo, como sociedad. Es complicado hacerlo en modelos políticos en donde ni siquiera la, la, el trabajo del psicólogo es reconocido, pero sí ayuda a desarrollar comunidades que sean cada vez más eficaces para sí mismas y que esto les permita liberarse, recuperando un poco lo que plantea la teología de la liberación, liberarse a sí mismos de ciertas ataduras y poder volverse cada vez más autónomas, ¿no? Y finalmente, los planteamientos de Pablo Fernández Kisliev sobre la psicología colectiva y que hacíamos una diferencia, no es lo mismo colectivo que comunitario. Colectivo es para todos, comunitario es para aquellas personas que ya compartimos una serie de valores y de condiciones culturales que son muy específicas de nosotros. Colectivamente los mexicanos comemos pozole, pero comunitariamente lo comemos de diferentes maneras. Pablo Fernández Kisliev, psicólogo mexicano, basado en los planteamientos del interaccionismo simbólico y de las condiciones de la teoría social general, ubica a la psicología colectiva como esta condición en la que nosotros nos percatamos de todos los elementos que nos construyen como, y que nos dan identidad y que nos construyen como sociedad. En la psicología colectiva no se pretende explicar elementos o transformar condiciones colectivas, condiciones comunitarias, sino más bien pretendemos basar el análisis de qué es lo que nos permite ser a todos, estar en las mismas condiciones, particularmente en estas visiones de, de grupalidades que no necesariamente nos dan roles, ¿no? Yo lo entiendo de la siguiente manera. La psicología comunitaria, en la comunidad, particularmente, en la comunidad, yo soy parte y me siento activo participante, ¿no? Pero en la colectividad, yo soy. Esa es la pequeña diferencia. O sea, en una yo soy, en la psicología colectiva, yo soy, y soy mexicano porque me comporto de ciertas maneras, etcétera, etcétera, pero soy miembro de la comunidad llamada Toluca porque vivo en esta región, me comporto de estas otras maneras, voy, consumo en estos lugares, hablo de estas cosas, etcétera, etcétera. Yo soy, por un lado, y en el otro es yo pertenezco. Esa es la principal diferencia que logro entender entre la psicología colectiva y la psicología comunitaria. Y es esta perspectiva de Pablo Fernández Kisliev que nos da la apertura para comprender que el ser es a partir de lo social. Y que, bueno, está basado en todo lo que ya hemos abordado en este video y en esta clase. Soy porque soy colectivo, soy parte de una condición social y que es la razón fundamental por la cual los movimientos sociales contemporáneos se llaman colectivos, ¿no? Somos todos porque somos esta misma condición. A partir de las interacciones y todo lo que surge de esto, podemos construir comunidad, sin lugar a dudas, pero no es el propósito fundamental del colectivo construir la comunidad. El propósito fundamental del colectivo es darnos un esquema, un marco de acción y referencial de lo que realmente somos. Pues bueno, espero que este pequeño video resumen les permita desarrollar su examen de mejor manera. Les mando información en unos minutitos después de subir este video. Agradezco enormemente que hayan visto este video. Nos vemos el día de mañana en el examen. Mucha suerte, mis mejores deseos y pues bueno, estoy en comunicación para cualquier cosa. Nos vemos ahí en punto a las 9. Bye. Bueno, ya saben, pueden contactarme donde deseen, donde ya saben dónde me pueden contactar. Dale, adiós.